Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, la semana pasada, estuvo como antes de grabar la clase, como dijo Lucía, no tuvimos clases en relación al horario que tenemos nosotros. Solamente tenemos 2 horas cátedras conmigo los viernes en la materia de administración pública. A eso se debe el motivo de por qué no tuvimos clases. Porque en el semestre pasado eh, habíamos con algunos, había, habíamos tenido legislación laboral y sí tuvimos clases, pero en relación a la legislación laboral era 3 horas semanales. Por eso la facultad pedía nuevamente que se haga esa videoclase. Como nosotros estamos bien adelantados, por decirlo así, a grandes rasgos, quiero aprovechar esta clase para hacer una retroalimentación de lo que fue la evaluación del primer parcial. Estaba viendo los exámenes que rindieron eh, algunos de muy buena manera y otros de buena manera. Hubo un buen promedio. La mayoría he visto solamente algunos errores, detalles que en la segunda oportunidad fueron corrigiendo y en otros detalles se equivocaron. Por eso hoy vamos a tratar de volver a rehacer esa evaluación, pero antes de entrar a ese punto específico quiero tocar esos detalles que se equivocaron la gran mayoría, o sea, un gran porcentaje se equivocaron en relación a las contribuciones especiales. Eh, la contribución especial es una clase de tributos que forma parte, o sea, las clases de tributos más importantes son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales vienen a ser una contribución, como su nombre lo dice, en forma especial, no obligatoriamente en todos los casos. Uno realiza una contribución especial esperando una retribución a cambio de eso. Por ejemplo, le había citado el ejemplo que algunos realizan una contribución especial para la construcción de empedrados, asfaltados dentro de su cuadra respectiva o dentro de sus caminos para acercar esos puntos reales. Le tomé el ejemplo que años anteriores había una comunidad japonesa en Itapúa, hizo esa contribución especial para que se construya la ruta. Eh, en eso se basa la cosa. Y la pregunta era, decía contribuciones especiales, eran los recursos que obtenían el Estado directamente a través de sus empresas, lo así decía el cuestionario. En ese caso tendría que ser falso porque los recursos que obtienen directamente el Estado son los recursos originarios. Hay los recursos derivados y los recursos originarios. Los recursos derivados son los que provienen de los tributos, que hay y los recursos originarios son lo que el propio Estado obtiene a través de sus empresas o a través de sus entidades. Ahí lo que noté unos detalles que 2 o 3 exámenes se equivocaron en ese punto. No sé si tienen alguna duda que quieran hacerme, me pueden consultar, cortar, preguntar, sin problema. Otro punto diferencial que noté, que la equivocación fue en relación a la deuda pública y en relación a los empréstitos. También era una pregunta de falso y verdadero, donde el, la pregunta creo que decía, ¿una deuda pública es la capacidad legal del Estado de poder contraer obligaciones? En ese caso la respuesta tendría que ser falsa porque la capacidad legal de contraer obligaciones consiste en el empréstito. Y la deuda pública es ya contraída, ese empréstito, es decir, ya tiene una deuda realizada. En ese cambio, ahí que tiene el Estado para contraer obligaciones es lo que denominamos empréstito. Ahí radica una diferencia. Otro lo que me llamó mucho la atención, y creo que llegué a repetir varias veces ese punto, en relación a los tributos. Eh, ¿Cómo se crean los tributos? Y es la propia Constitución. En las primeras clases habíamos hablado que la misma Constitución hablaba que únicamente los tributos tendrían que ser creados por ley. En la evaluación yo puse que también podía ser creado por decreto presidencial. El decreto presidencial no puede crear ningún tributo porque la misma Constitución lo prohíbe al decir que cada tributo tiene que establecer únicamente en la ley. O sea, de la ley tiene que venir esa obligación. O sea, para subir el impuesto del IRP no es antojo del presidente firmar un decreto
y que se pague el IRP. Hay una ley que, de acuerdo a la Cámara del Congreso, las cámaras del Congreso, ya sea diputados, senadores, después pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, puede volver otra vez a la Cámara del Congreso para que se ratifiquen y rechacen ese veto. O sea, tiene que sacar todo ese procedimiento, no unilateralmente el presidente de la República, eh, como les dije, crear un nuevo tributo. Eh, el tema de otro punto también es quién es el obligado a presentar el proyecto de presupuesto general de la nación. El obligado a realizar y presentar es el presidente de la República para presentar al Congreso Nacional para su estudio el proyecto del presupuesto general de la nación. Lo que pueden hacer los ministerios es hacer un preproyecto para después pasarle al, al Ministerio de Hacienda, como habíamos visto, para que después complete el Ministerio de Hacienda con una anuencia del Poder Ejecutivo para que se pueda presentar, no directamente una entidad, un ministerio puede presentar directamente al Congreso su proyecto. Hace su preproyecto, presenta al Poder Ejecutivo, en el caso del Ministerio de Hacienda, que damos el paso que se tendría que hacer, porque si no lo hace un ministerio, el Ministerio de Hacienda está obligado a realizar ese preproyecto, el proyecto en sí, si no se hace ese preproyecto, y el encargado, por la misma Constitución Nacional, es el presidente de la República. Otro punto también he visto que a unos puntos en relacionamiento a los organismos y entidades del Estado, decía la pregunta que los organismos y entidades del Estado pueden incluir dentro de esos presupuestos planes o programas que no guarden relación a su entidad. Por dar un ejemplo, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas en incluir dentro de su presupuesto tema de educación o cualquier otro tema o tema de turismo. Pueden, no está dentro de sus fines específicos, es decir, no puede hacerlo directamente porque no está destinado a esa entidad. Y la propia ley prohibía que no pueden realizar. O sea, por eso la pregunta era falsa. Y eso es lo que era en grandes rasgos lo que anoté, que era una confusión que se creó al respecto. Por eso quería aclarar antes de empezar ese punto. No sé si tienen otra duda, otra consulta que quieran realizar al respecto. De mi parte, no, profesor. Profe, la Sí, presentación del presupuesto general, ahí en eso me equivoqué. sí. Sí. Tenía que ser la República, el El, presidente de la el, República. el presidente de la República. Creo que era falso y verdadero Ah, ese y yo punto. Era falso. Creo que. No, no me marqué el acuerdo. de, sí, ministro de Hacienda, marqué. Ministerio. Ah, ese era otro punto también que había en falso, que quién era el sujeto de la administración pública. Era la hacienda pública. Decía específicamente el material, pues había una confusión al respecto también. Creo que. Bueno, quiero compartir mi pantalla para. No sé si llegan a ver mi proyección. Voy a apagar mi video para que se pueda Sí, salir profe. mejor. Sí, se Se ve. ve todo, profe. Esta nueva evaluación voy a ver un poco para hacer una comenzar una nueva previsualización.
Sería una nueva previsualización. En relación al preguntado, uno decía, definimos las finanzas como la ciencia social que tiene por objeto procurar los medios necesarios del Estado, provincia o municipio para la satisfacción de sus necesidades colectivas, en el cumplimiento de sus fines éticos. ¿Eso sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Yo le Vamos a puse ver, verdadero. ¿verdad? No sé si llegaron a notar en relación a... Pueden volver a mirar sus evaluaciones en ver dónde en qué era la respuesta, cómo tendría que ser. No sé si pillan ustedes ese punto. Bueno, Yo no, profesor, no, yo no puedo volver a revisar dónde me equivoqué. En la computadora no me muestra, o sea que no sé dónde mismo entrar. pues creo en su evaluación que se tiene que dar, porque está habilitado, ya había habilitado en relación para que pueda ver después de clausurado el horario. Voy a intentar un poco después. Porque los Bueno, otros cuando... pasando al segundo preguntado, el riesgo país mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, Verdadero. Porque el riesgo país es tipo una calificación que se le da a un país, a un estado, de acuerdo a su probabilidad de incumplimiento. Paraguay era, dentro de Sudamérica, actualmente tiene una buena calificación al respecto, es decir, su probabilidad de incumplimiento es escasa todavía. No, en relación a este punto, que el tope hoy en día está muy elevado al respecto, estaba leyendo la evaluación que está llegando a los 30%, pues creo que me equivoqué, como usted le había dicho que está en los 20%, en realidad tendría que ser los 30% del Producto Interno Bruto, la deuda paraguaya externa. El tercer preguntado, ¿los recursos para fiscales son recursos percibidos en forma extra presupuestaria con un fin con el fin de promoción social o económica? ¿Esto es verdadero o falso? verdadero, profe. Verdadero. Los recursos para fiscales son extra presupuestarios, por eso mismo, para extra, o sea, fiscales, o sea, del fisco, son extra fisco, ¿verdad? Extra presupuestarios por ese punto. Un ejemplo clásico era el tema de la Policía Nacional de Identificaciones, donde cobran por la expedición de las cédulas, las renovaciones, y por el tema de los pasaportes, se pagan estos recursos. El Tesoro Público incluye la teoría administrada por el Poder Legislativo. ¿Es verdadero o falso? Falso, profe. Creo. Falso. ¿Por quién es administrado el Tesoro, o sea, el Tesoro Público? Ministerio de Hacienda. Sí, el Ministerio de Hacienda es el encargado en relación para administrar el Tesoro Público. El presupuesto es un acto de gobierno mediante el cual se prevén los ingresos y los gastos estatales y se autorizan a estos últimos para un periodo futuro determinado, que generalmente es un año. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. El presupuesto viene a ser, o sea, todo lo que uno calcula que ingresa y que va a gastar dentro de un año, y el plazo es generalmente un año. Por ejemplo, nuestro presupuesto es anualmente se realiza. El proyecto de ley de presupuesto general de la Nación será presentado anualmente por el Poder Ejecutivo, a más tardar el 1 de octubre. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? Y porque, no, según usted nos enseñó, no era en octubre. Exactamente. Es máximo Que se hasta tenía el que presentar. primero de septiembre. Máximo hasta 1 de septiembre. Es lo que establece específicamente la Constitución Nacional en relación dentro del presupuesto. A más tardar el 1 de septiembre. El presupuesto general de la Nación se administrará con sujeción a los principios de universalidad, legalidad, unidad, anualidad y equilibrio. ¿Esto es verdadero, estos principios?
Sí, creo que sí son Sí, verdaderos. verdadero. Sí, exactamente. Esto habíamos hablado en relación a la universalidad, o sea, que tiene que agarrar todos los ámbitos, la legalidad que viene implícita de la ley, o sea, no se crea por un antojo. La unidad es que incluye todos esos puntos en forma unitaria ese presupuesto, no es que se sale una ley de presupuesto para salud, una ley de presupuesto para educación, solamente sale una sola ley, la anualidad que se refiere a que es anualmente se realiza, o sea, cada año se realiza, y el equilibrio que tiene que brindar en esos puntos de acuerdo a lo que establece las leyes y los principios que establece. O sea, no puede ir directamente todo a gastos corrientes y tampoco puede ir directamente todo a gastos de capital. O sea, no puede ir todo a infraestructura, no puede ir todo el presupuesto, no puede ser destinado a educación. O sea, tiene que haber un equilibrio. Dentro de las normas presupuestarias se establece que los organismos y entidades del Estado pueden incluir en sus presupuestos recursos para desarrollar planes o programas que no guarden relación directa con sus fines y objetivos establecidos por la Constitución, la ley o sus cartas orgánicas. Este es el punto donde les había hablado Falso. específico, que tiene que ser falso, en relación a que nunca, en ningún caso, creo que es la palabra que utiliza la norma, que pueden incluir presupuestos para hacer planes o programas que no guarden relación a su punto específico. La respuesta es falsa. La pregunta número 9 es, ¿se puede hablar de deuda externa como aquella obligación, préstamos que contrae el Estado de su jurisdicción? La deuda interna, como su nombre lo indica, se contrae en el exterior, en moneda extranjera y en las condiciones que, en la mayoría de los casos, establece el acreedor. ¿Esto es falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Y porque ahí te dice la deuda interna, que es algo interno, y después te va diciendo otra vez que es algo en el exterior. Y te lleva otra vez en el exterior, fuera del país. Así mismo. O sea, tendría que ser viceversa. En este caso, la deuda interna es aquella obligación que contrae el Estado en su jurisdicción. Y la deuda externa, y ahí como su nombre lo indica, contrae en el exterior. Ahí tendría que ser la deuda externa, como su nombre lo indica, se contrae en el exterior, en moneda extranjera, en las condiciones que en la mayoría de los casos establece el acreedor. Clases de tributos. ¿Cuáles serían? Tasas, contribuciones especiales, Impuesto. Impuestos. Estos son los tributos. Pues los recursos para fiscales son extra presupuestarios y las multas ya vienen a ser a consecuencia sanciones, ya no son tributos. La pregunta 11 se define como empresa pública todo órgano que organice elementos de producción, de la producción para la prestación de servicios o productos de bienes en vista a un fin público y de utilidad general, cuya creación haya sido establecido por ley y cuya titularidad o administración corresponda total o parcialmente al Estado, independientemente de su naturaleza jurídica. ¿Esto es falso, es verdadero? verdadero. 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 En una definición no hay tanta duda, ¿sabes? Claro, la definición que da la propia norma a lo que es la empresa pública. Acá también creo que había unas confusiones al respecto. Gastos y recursos vienen a constituir el eje principal de la actividad política del Estado y agregan algunos autores con el objeto de cubrir las necesidades públicas. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué falso? Porque creo, o sea, sería la actividad financiera, o sea, económica del Estado, Así no mismo. política. O sea, gastos y recursos, dice. Así mismo. Es la actividad, el eje principal es la actividad financiera del Estado, por eso es falso. O sea, no es una actividad política del Estado, es una actividad financiera, porque viene de las finanzas, los gastos públicos y los recursos públicos están dentro de las finanzas del Estado. Pasando a la pregunta 13. Contribuciones especiales son los obtenidos por el Estado como consecuencia del ejercicio de actividades que pueden ir desde la prestación de un servicio público o una actividad exclusivamente comercial
como puede ser la producción y comercialización de bienes, de vías, cementos, sea en libre competencia o a base al monopolio. ¿Esto es falso o verdadero? Este era el punto que hablamos al comenzar en específico. Las contribuciones especiales es cuando una persona colabora buscando conseguir algo como bien específico. Le expliqué, por ejemplo, hace una contribución especial para la construcción de un camino, un ejemplo más clásico. En este caso, viene a ser los recursos originarios. Los recursos originarios es el obtenido por el Estado a consecuencia directa de sus actividades que produce. Sea la prestación de servicio público, por ejemplo, el tema de la ANDE o la ESAF, que en realidad tendría que conseguir unos recursos originarios, o cualquier producción o comercialización de bienes, sea en ese caso las bebidas o el tema del cemento, la INC, por ejemplo, por citar un ejemplo. Estos son los recursos originarios, de ahí lo que es falso. La pregunta 14, el sujeto de la administración pública es el Poder Ejecutivo, el Presupuesto General, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Hacienda Pública. El sujeto principal, lo nombraba el material, era la Hacienda Pública. Es lo que busca de la administración pública. Y el tema de el último, el objeto de la administración pública es la dinámica de la gestión económica. ¿Falso o verdadero? Verdadero para mí que era. Verdadero. Bueno. Ahí están las 15 preguntas para hacer una. Porque había, por eso le salió, creo, seguramente distintos exámenes. Había más o menos como 25, 26 preguntas, si no me equivoco. Por eso la gran mayoría tuvo exámenes diferentes. En el segundo intento ya fue en forma diferente. No sé si tienen alguna otra duda, consulta en relación a la parcial, o cualquier otra duda, consulta que tengan. Profe, ¿puedes explicar bien ese sujeto de la administración? Porque ese cuando yo vi la respuesta me quedé en el aire. El, el material de lectura que les había pasado estaba en forma explícita a la Hacienda Pública. Es lo que le interesa a la administración pública. O sea, es la Hacienda y es lo que nosotros habíamos hablado en relación a ese punto. La actividad financiera del Estado se centra directamente a la Hacienda Pública. Después de eso, a esa Hacienda Pública se le puede dar diferentes nombres, depende del Estado. Porque el material que usamos, del cual saqué esa información, era un material de conceptos básicos de un material argentino. De ahí que era ese punto. De ahí está muchas veces relacionado en ese punto de por qué entonces no es el Ministerio de Hacienda, es la Hacienda Pública. El Ministerio de Hacienda es lo que administra la Hacienda Pública. Ahí es lo que va la diferencia principal o más importante al respecto. Pues lo que le interesa a la administración pública es la hacienda pública, cómo administrar esos bienes. ¿Quién es el encargado acá en el Paraguay, de acuerdo a nuestras legislaciones? Es el Ministerio de Hacienda. Ahí radica la primordial diferencia. Pero creo que fue muy avanzada ya esa pregunta, creaba ya confusiones. Para la próxima cambio ese punto. No sé si llegué a explicar la duda. Sí, profesor.
creo que por hoy esta retroalimentación espero sirva de algo para que podamos aprender. Pues muchas veces después de esa evaluación tiene que servirnos nosotros como un instrumento de aprendizaje, donde nosotros vemos y volvemos a rememorar esos puntos. Si me equivoqué en este punto o si llegué a hacer bien, siempre nos queda esa duda de si llegué a hacer bien o no. Y en ese punto ahí lo que tiene que ser es servir de esa evaluación. Si hacemos bien, entonces sí, ese tendría que ser el concepto correcto. Y si nos equivocamos, decir, sí, me equivoqué, eso tendría que ser. De ahí nos queda un mayor aprendizaje y ese tiene que ser el fin de de la evaluación específica. Como les dije, si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribir, pueden escribir en el foro, pueden escribir en el mensaje. Todas esas evaluaciones que saqué, lo saqué directamente del material, no son otras cosas. O sea, todo lo que está ahí van a encontrar en los materiales que están en la plataforma. Sí, creo que está por 3 minutos para cerrarse esta grabación. Un placer nuevamente compartir con ustedes. Nos encontramos la próxima semana con la próxima unidad a desarrollarse. Buenas noches y buen fin de semana para todos. Igualmente, profe, gracias. Buenas noches, profesor, igualmente. Chao. Buenas noches, Buenas noches. profe. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.